No, no. Bien, hermano. Ya está fallando Ok, vamos a esperar que. Ok, a ver, Saúl. Vamos a esperar que deje de fallar. Yo creo que ya no está funcionando. Hola, hermana, bienvenida. ¿Quién sabe, hermano? Ok, déjeme intentar una vez más. Ok, espero que. No quiso funcionar esta cosa. Bien. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Nada más que cuando me muevo se pierde la grabación. Ok, pero bueno, y también para los hermanos de Zoom. Ok, hermanos, estamos en Romanos capítulo 14. ¿Se acuerdan? Este es el capítulo de la libertad cristiana y los asuntos de conciencia. Ok, estamos terminando. Déjenme, voy a poner en la pantalla. Voy a quitar tantito. Vamos a ver, estamos en versículos 13 en adelante, estamos terminando 13 en adelante, ya casi estamos por terminar y ya tenemos las hojas para hoy. Ok, tengo aquí en la pantalla, si sígame con su vista. Aquí Pablo va a darnos tres aplicaciones, ¿verdad? En cuanto al asunto de la libertad cristiana. Dice, así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bien, en esta sección, hermanos, mire, nada más les recuerdo, en esta sección hay tres aplicaciones que Pablo da. Comenzando en versículo 13, no nos juzguemos, así que no nos juzguemos. Luego, versículo 16, no sea pues vituperado, también la palabra es blasfemado, ¿verdad? Y por último, 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿verdad? Estamos en esto. Entonces, hermanos, los primeros párrafos, versículos 1 al 12, la idea principal es que debemos aceptar ¿a qué? Al débil en la fe. Y ya estamos llegando a ese punto de, bueno, ¿quién es el débil o qué hace el débil, verdad? Esta es la primera idea. Luego, la segunda idea, ¿verdad? De versículos 13 al 23. No debemos, ¿qué? Juzgarnos, condenarnos entre hermanos, sino practicar abnegación por amor a otros. ¿Ok? Y aquí estamos. La primera exhortación era, ¿verdad? Por tanto, no debemos juzgarnos o condenarnos unos a otros, sino determinar no poner tropiezo u ofensa al hermano. ¿Ok? Debemos, ¿verdad? No debemos juzgarnos y condenarnos. Ahora, recuérdenme, hermanos, antes de comenzar, ¿qué es el punto de Romanos capítulo 14? ¿Qué es el punto de Romanos capítulo 14 y parte del 15? ¿Qué era el asunto? Recuerde, hay un problema en la iglesia entre hermanos que les llama débiles y hermanos que más adelantito Pablo les va a llamar fuertes. ¿Qué es el problema de los débiles y los fuertes?
¿Qué es el problema de ellos? Los débiles es que son nuevos, se puede decir, en el Evangelio. No, recuerde que débil no necesariamente significa inmaduro. No son nuevos. Hermana Patti. Son los que aún sienten condenación en algunas cosas que por ejemplo, si comen carne de puerco, comen camarón. Ok, bueno, ok. Algunos sienten condenación. Bueno, hay pecados que sí. Ahí vamos, sí. Es parte de. Hermano Cruz y luego hermana Digna. Sí, eran los que estaban con la ley, que no se ponían con leyes, el grupo de toda la ley de Ok, probablemente, ¿verdad? Pero no nada más se restringía a judíos, ¿verdad? Probablemente mayormente era asunto con judíos, por lo que va a decir, pero no necesariamente era solamente de los judíos. Hermana Digna. Pues yo digo que son unos débiles en la fe, que no practican, o sea, que fluctúan, que no. No necesariamente. Aquí los débiles, hermanos, aquí el asunto de los débiles en la fe no tiene que ver con cristianos maduros o inmaduros y maduros. Aquí no necesariamente es el punto. Hermano Jesús y luego regresamos a la hermana Patti. Estos últimos problemas estaba enfatizando que, por ejemplo, por cuestión de conciencia, a mí me puede causar mal, ¿verdad? Un hermano, por ejemplo, como habíamos visto, comiendo algo sacrificado a los ídolos. Ajá. El día 12, que me dicen menudo, el día 13. Ajá. Entonces, yo creo que ahí se refiere más que todo que el débil condenaba las acciones de ciertos hermanos y los fuertes juzgaban a los débiles, ¿no? Ok, era al revés. Los débiles juzgaban a los fuertes y los fuertes menospreciaban a los débiles. Ok, bueno, el hermano Jesús acaba también de decir otro punto. Es un asunto, de nuevo, recuerde, aquí el asunto era con asuntos de convicción personal. Asuntos de convicción personal. Hermana Patti, luego. También incluía la cuestión de la circuncisión. No, aquí no dice nada de eso, no. Ahí vamos. Hermano Guillermo. Pues ya nos ha hecho la descripción de separar así un lado y otro, y que nos dice que hay cosas que la Biblia no promueve, que no directamente está escrito, pero que muchas personas asimilan que no es correcto, y eso se encuentra entre los débiles. Y hay personas que entienden que no es, ¿cómo le diría? Que está permitida ciertas cosas, no es liberalismo. Hay cierta libertad, pero no para el liberalismo. Exactamente. Bien, hermano Juan. Yo me consideraba así como cuando decía yo, lo primero que empecé a pensar en esas cosas que tal vez era malo comiendo sacrificados de comida a los ídolos, porque le hacía comida para la y todo eso, ¿no? Entonces, yo leyendo la palabra de Dios, me estaba pareciendo eso, y yo dije, no me prefiero comer para que no comemos. Entonces, pero ya después, conforme fui aprendiendo de la escritura, porque dice la escritura, de todo lo que haya crecería, pueden comer. Y si Dios certificó, incluso la comida que bajaba, bajó con Pedro, y de todo lo que yo dije, entonces, si yo ahora a Dios, me dice esta comida, y yo sé que no lo va a decir, ¿no? Pero ya yo me quité esa idea de Sí. de ese paciente. Sí. Ahora, bien, y creo, déjame nada más resumir y continuar. Lo que está pasando aquí, de nuevo, en Romanos capítulo 14 es, de nuevo, hay un problema porque hay hermanos débiles, ¿verdad? Y ahorita ya vamos a llegar a esa definición, que, ¿verdad? Que creen, ¿verdad? Por su convicción personal han llegado a creer, de nuevo, que solamente se deben comer verduras,
que hay días más especiales que otros días y que no se debe tomar bajo absolutamente nada, vino, ¿se acuerda? Por lo menos son los 3 asuntos específicos del pasaje. El asunto de comer solamente verduras, el asunto de separar días especiales y el asunto del vino, que leímos ahorita en versículo 21, ¿ok? Entonces, estos hermanos débiles, ¿verdad? Creían que hacer lo contrario era pecaminoso, ¿ok? Y entonces los cristianos débiles estaban juzgando a otros tipos de cristianos. Hay otro tipo de cristiano que decía que podía comer, que estaba comiendo todo, verduras y carne. Hay otro tipo de verdad, había otros cristianos que no hacían distinción del día. Para ellos eran ¿qué? Iguales todos los días. Y probablemente había cristianos que tomaban vino, ¿ok? Y entonces lo que Pablo está tratando, acuérdense, el problema que Pablo está tratando no está diciendo, Pablo nunca va a emitir un juicio de quién está bien o qué está mal, ¿ok? No va a decir, ustedes cristianos débiles están bien, ustedes cristianos fuertes están mal, ni tampoco va a decir, ustedes cristianos fuertes están bien y ustedes cristianos débiles están mal. Aquí el punto nunca es decir quién está bien o quién está mal. Pablo nunca va a escoger un bando, nunca va a decir nada. Ahora, lo que sí Pablo va a ser muy honesto con estos asuntos, ¿verdad? Estos asuntos, hermanos, que le llamamos de conciencia, son especialmente estos asuntos que la Biblia no prohíbe ni promueve. No hay una declaración específica que hacerlo o no hacerlo, comerlo o no comerlo es pecado o es permitido. Estos eran los asuntos. Entonces, los primeros versículos, lo que Pablo está diciendo es que debemos aceptarnos, ¿verdad? Debemos aceptar al débil en la fe, no debemos estar discutiendo de opiniones, y especialmente es muy enfático en no debemos juzgarnos. Ahora, en esta segunda sección, de nuevo, voy a leer y para llegar a donde queremos. Pablo va, de nuevo, la idea de toda la sección es que no debemos juzgarnos entre hermanos, sino practicar ¿qué? Abnegación, ¿ok? Versículo 3 es la idea. Pablo va a decir, Pablo sé y estoy convencido en el Señor que nada es inmundo, pero si alguien considera que es inmundo para la persona, lo es. Entonces, ¿qué pasó, hermana Pati? ¿Qué hay de cuando dijeron que ni por ejemplo, la corona o los ahorcados, eso sí acordaron todos los apóstoles? Hermana, ese es un asunto difícil. Pero ahí incluyeron la fornicación y la inmoralidad. Sí. Entonces, ¿sí era serio? Lo que pasa, bueno, la pregunta es, en la Escritura hay declaraciones explícitas contra la idolatría, hay declaraciones explícitas contra la fornicación, pero especialmente con el asunto de la sangre. Las veces que, básicamente solamente aparece una vez, todo lo demás aparece en el resto del Nuevo Testamento muy marcado, pero el asunto de comer sangre solamente aparece en el libro de Hechos, no vuelve a aparecer en otro libro. Y la manera en que lo dice es ambiguo. No sabemos si realmente era una prohibición directa o realmente le estaban diciendo que no lo hicieran más por causa de los judíos. Ahora, hermanos, tengo que ser de nuevo, esa es la manera en que se ve en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la dirección es muy clara. Era prohibido, bajo cualquier circunstancia, comer sangre. ¿Sí? O sea, en el Antiguo Testamento, varios pasajes eran muy claros en que no se debía comer sangre. Yo tengo entendido, por ejemplo, que están hablando de la sangre. Es en el sentido de que había personas, no practicaban canibalismo, pero sí practicaban el beber la sangre humana. Entonces, pero eso no era, básicamente eso nunca pasó entre judíos pero ni... no podemos saberlo, pastor, porque No, en realidad no. eran cuestiones... No, sí, no, hermano, no, sí podemos saberlo, porque las prohibiciones del Antiguo Testamento y las prácticas sí. Ahora, ¿por qué se refiere? Porque está enfático la cuestión que en él está la vida. por eso le decimos... Nosotros podemos seguir la casa de mi No, pero mire, aquí el punto es este. No vamos a decir y no vamos a hacer conclusiones que la Escritura no hace. Entonces, mire, de nuevo, vamos a terminar este asunto de la sangre porque no es el punto aquí. ¿Ok? El asunto de comer sangre, hermanos, es un asunto más difícil que el asunto que Pablo quiere. Son asuntos más difíciles. ¿Ok? Entonces,
olvide del asunto de la sangre, que no es el punto aquí. El punto aquí de nuevo, Pablo está diciendo, va a decir, yo estoy convencido en el Señor que nada es inmundo, pero si alguien considera que es inmundo para esa persona, lo es. O sea, hermanos, Pablo está dando aquí el derecho de que personas consideren para sí mismas que hay cosas que no pueden comer, que no son cosas que no son buenas. ¿Ok? Ahora, aquí el punto no es este. El punto es este, pero si por la comida tu hermano es entristecido, agraviado, no vives conforme al amor. No destruyas a aquel por quien Cristo murió por causa de la comida. El punto de Pablo aquí, hermanos, de nuevo, no está agarrando ningún bando, no está diciendo uno está bien o está mal. Lo que Pablo está tratando de decir es, no hagamos que es las cosas secundarias, que la Biblia no dice nada, no prohíbe, ¿verdad? Las levantemos a cosas tan importantes que nos estemos dañando. Y la palabra que Pablo utiliza, no destruyas, es una palabra muy fuerte. Entonces, hermanos, hay asuntos en la iglesia que en verdad pueden ofender de una forma muy fuerte a otros creyentes. Entonces, Pablo nos está animando, hermanos, a ser cuidadosos en la manera y las cosas que practicamos. Y ahorita quiero entrar a una discusión en esto. Entonces, siguiente exhortación. Por tanto, no seas criticado, acuérdense, el verbo que utiliza es el verbo blasfemeo, por lo que crees que es bueno. La segunda exhortación de Pablo es, no dejes que aquello que crees que es bueno, pues por eso seas criticado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, la vida no consiste en defender las cosas que nos gustan comer. Eso no es lo más importante. Lo más importante no es lo que nos gusta comer, no es lo que nos gusta practicar, sino que el justicia tiene que ver de hacer lo correcto, paz tiene que ver con armonía y gozo, pues gozo del Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice versículo 2, porque el que sirve a Cristo en esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora, ¿a qué se refiere en esto? Pues dijimos, ¿verdad? Puede, sí, exactamente. Una puede ser eso, o puede referirse ¿qué? A todo el contexto. ¿De qué? De no hacer que nuestra comida sea tan importante que no nos importe para nada si es ofensivo, si agraviamos a otro hermano. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasa si estamos entre hermanos y no sabemos? ¿Ok? Y empieza uno a comer algo normal para uno. Y dice, oye, eso. Entonces que ahí mejor decir, ay, no sabía, perdón, lo dejas así. A eso vamos, ya casi llego a ese punto, ya casi llegamos a ese punto. Entonces, tercera exhortación, por tanto, esforcémonos para perseguir la paz y la edificación unos para con otros. ¿Ok? Entonces, el punto aquí, mire cuál es el punto del Pablo. Aquí no es el punto, está bien, estás mal lo que comes. No, nunca es el punto. Sino que esforcémonos por perseguir la paz y la edificación unos a otros. Aquí viene el mandato, versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Entonces Pablo está diciendo, no debemos hacer que las cosas secundarias, y déjenme usar esa palabra porque creo que es muy apropiada, que las cosas secundarias, que la Biblia no dice nada, que son áreas grises, se conviertan en cosas primarias, que lleguemos a ofendernos y agraviarnos seriamente en la iglesia. Dice, y mire, de nuevo vuelve a utilizar palabras fuertes, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Pablo vuelve a decir, todo es limpio, pero es malo para cualquiera hacer tropezar a otro por lo que come. ¿Okay? Ahora, déjeme usar una ilustración aquí. Hermanos, por ejemplo, va a venir... ve que en nuestro país hay diferentes épocas para diferente comida con diferente asociación, ¿verdad? En noviembre es el pan de muerto, va a venir, por ejemplo, en enero la rosca de reyes, y ¿verdad? Son comidas con diferente asociación, ¿sí o no? ¿Ande? La capirotada y todo eso. Entonces, ahora, aquí viene el punto que Pablo está diciendo. Por ejemplo, hay gente, de nuevo,
ese es un ejemplo. Hay gente que no va a comer pan de muerto, hay creyentes que no van a comer pan de muertos, hay creyentes que no van a comer rosca de reyes, hay creyentes que no van a comer capirotada. ¿Por qué? Por su asociación, porque ellos creen de todo su corazón que es pecaminoso. ¿Ok? Ahora, Pablo dice esto: todo es limpio. El problema no es la comida, el problema no es el pan, no es la capirotada, no eso, todo es limpio. Pero miren, pero es malo para cualquiera hacer tropezar a otro. Lo que es malo es que por el beneficio personal hacer a otro tropezar, hacer a otro pecar. ¿Ok? Ahora, mire aquí lo que va a seguir diciendo. Ahora, bueno es no comer carne ni beber vino o hacer cualquier otra cosa para no causar tropiezo a tu hermano. ¿Ok? Ahora, ¿qué está tratando de decir Pablo aquí? Pablo, hermanos, refuerza la aclaración anterior para enseñarnos que lo bueno es practicar abnegación por el beneficio de los hermanos. Ahora, Pablo no va a decir aquí, y esta es otra de las cosas que vamos a ver más adelante, bueno es no comer carne ni beber vino, hacer cualquier otra cosa para no causar tropiezo a tu hermano. Ahora, eso no significa que Pablo está diciendo que uno debe ser una decisión personal de siempre. ¿Okay? Y ahí es aquí donde entramos con lo que dijo la hermana Patti. ¿Okay? Hermanos, Pablo no nos está invitando a tomar las convicciones de los débiles. ¿Sí me explico? O sea, Pablo no les está diciendo, miren a los fuertes, miren, yo sé, los débiles se ofenden, entonces como los débiles se ofenden, entonces ustedes tienen que convertirse en débiles. Si todo lo que a ellos les ofende, ustedes también deben restringirse. No, Pablo no está haciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que es bueno practicar abnegación, especialmente delante de los hermanos, ¿verdad? Practicar abnegación delante de los hermanos que se ofenden. Pero mi pregunta iba sobre en el momento. Yo como canto algo y eso alguien, ¿cuál debe ser mi actitud? Pues hermana, yo creo que en esa ocasión pues probablemente es terminar de comer y tomar nota. Para que delante de ese hermano. Exactamente, exactamente. Yo pienso que los que estaban débiles, los que estaban quejando eran los judíos, porque ellos no querían comer cosas que no eran kosher. Bueno, Los tiraron de la iglesia sí. allá en unos años, ya no había. Ahora, sí, hermano, o sea, yo creo que sí. Mucho era de este asunto judío gentil, pero no nada más era, o sea, no lo podemos restringir a que nada más era judío gentil. O sea, sí, ahí voy. Entonces, espérame tantito. Entonces, ¿sí queda claro? O sea, Pablo está diciendo, es bueno practicar la abnegación. Ahora, hermanos, ¿cuándo debemos practicar la abnegación? Especialmente cuando estén los hermanos presentes, ¿sí o no? Cuando estén los hermanos que se ofendan, ¿ok? Y entonces Pablo va a decir, mire lo que dice el hermano Juan, la fe que tú tienes, tenla para ti mismo delante de Dios, ¿ok? Esta es una frase difícil de traducir, la Biblia de las Américas la traduce, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. La nueva traducción viviente, nueva versión internacional, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla algo entre Dios y tú. Nueva traducción viviente, tal vez que es que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Entonces, esta es una exhortación para los fuertes. Miren, practiquen abnegación delante de los hermanos, pero la fe que tú tienes, la libertad que tú tienes, lo que crees, tenlo delante de Dios y tú. ¿Me explico? O sea, puedes hacerlo, manténlo. ¿Ok? Entonces, aquí el asunto, la palabra fe, hermanos, no tiene que ver con fe salvífica. La palabra fe probablemente se refiere a la convicción personal que tú tienes, la creencia personal que tú tienes. ¿Ok? La convicción personal que tú tienes, la verdad, la decisión personal, tenla para ti mismo delante de Dios. Y de que no está uno pecando, no de que con nuestra salvación
Exactamente. Eso dice el versículo 22, hasta aquí, dice, tienes tú fe. Tienes fe, venga para contigo. Exactamente. Ahora, mire versículo 22. Bienaventurado el que no se juzga o condena en lo que aprueba. Déjeme de nuevo leer qué está tratando de decir. Pablo expresa una aventuranza, una posición de actitud de gozo y de privilegio sobre las prácticas que uno pueda tener. Pablo está haciendo una afirmación basada en el contexto de los asuntos que la Biblia no especifica como pecaminosos. No debemos tomar su afirmación como un pretexto para que alguien diga, para mí no es pecado, lo que la Biblia sí marca como pecado. El hecho que una persona no se juzgue o condene sobre alguna acción por ignorancia, inconsciente o consciente, no significa que está bien si la Biblia la condena, ¿ok? ¿Por qué, hermanos? Este versículo, esta declaración puede tomarse como una excusa. Dice, bienaventurado el que no se condena en lo que. Puede decir, pues para mí, por ejemplo, vamos, voy a ser muy extremo y a lo mejor hasta muy ridículo, ¿no? Pero voy a decir, no, pues para mí andar noviando con 2, 3 personas no es pecado. Yo no me condeno, yo no me juzgo. Eso no es, eso es tonto. Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque que tú no te condenes no significa que la Biblia no lo condena. Pero aquí hablaban específicamente de la comida. Sí, exactamente, de nuevo. Entonces, lo que está tratando de decir Pablo es, bienaventurado el que no se juzga en aquellas cosas que la Biblia no prohíbe, en aquellas cosas que la Biblia no condena. ¿Qué tal el cigarro? Eso es otro. Alguien puede decir, pero yo no me condeno, yo supongo que para mí no es pecado. Ahora, hermana, y legítimamente, no hay ningún versículo que diga. No hay ningún versículo. Ahora, creo que la Biblia sugiere o recomienda, pero es muy difícil, hermanos, decir o prohibir algo que la Biblia no ¿qué? Prohíbe. Ahí usamos el hecho de que la Biblia dice que somos miembros del Sí. Santo que hay que cuidar. ¿Sí? Y ¿Sí? el cigarro daña, ¿Sí? el beber en exceso. Digo en exceso porque tomar una copa de vino en una comida a mí no me causa. Ahí vamos, y bueno, y de nuevo, hermanos, y estos son los asuntos difíciles, hermanos, y acaban de traer otro asunto difícil. ¿Por qué? Hermano Guillermo. ¿Mande? Ok, más o menos. Sí, que no tiene, dice, Ujú. bienaventurado que no se condena a sí mismo. Ahora, hermanos, entonces, de nuevo, acaban de traer otro asunto difícil, el asunto del cigarro. La Biblia no dice nada. O sea, hermanos, vamos a ser muy transparentes con la Biblia. La Biblia no dice nada. No lo prohíbe, tampoco lo promueve. ¿Me explico? Ahora, esta es otra de las cosas. La Biblia no siempre fue súper exhaustiva. ¿Por qué? Porque había cosas que no se practicaban, que se practican hoy en día. ¿Ok? Ahora, pero ¿qué sí puede pasar con el asunto del cigarro? Lo que Pablo está diciendo aquí. Hay creyentes que pueden estar fumando y hay creyentes que pueden ofenderse por ver a alguien que fumando. Entonces sí puede pasar que la bronca que Pablo estaba tratando de ¿qué? De calmar, ¿verdad? Ahora, hermanos, escuchen bien, hermanos. Este asunto del cigarro, déjenme decir, este asunto del tabaco ha sido un asunto discutido por muchos lados, porque los creyentes ingleses acostumbraban a fumar pipas. Hermanos, los creyentes en el otro lado, ¿verdad? De los primeros, vamos a decir, de los tiempos de los puritanos,
muchas veces mascaban tabaco y fumaban tabaco. O sea, fue algo como algo que era parte de la cultura. ¿Ok? Ahora, algo que cambió fue el asunto del tabaco cuando se hizo más sintético y cancerígeno. ¿Verdad? Y bueno, y muchas otras cosas. Y eso cambió completamente la cultura, la cosmovisión de la cultura hacia el cigarro. ¿Me explico? O al tabaco. Entonces, de nuevo, es ese tipo de asuntos, como el tabaco, como el fumar, son los que Pablo está tratando de decir. ¿Por qué? Porque no hay ningún mandamiento explícito de nada. Pero puede ser un asunto que ofenda y agravie aquí en la iglesia, ¿sí o no? ¿Alguien realmente puede ofenderse por ver a otro creyente fumar? Así como alguien puede agraviarse por ver a otro creyente tomar, ¿verdad? Entonces, estos son los puntos y de nuevo, esto es lo que Pablo está tratando. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, piensen de nuevo. ¿Por qué Pablo está tratando con este asunto? Porque la ofensa puede ser tan seria. La ofensa puede ser tan seria que Pablo utiliza las palabras que puede llegar a destruir a un creyente. Hermana. A mí me ha tocado personas que me dicen, no, pero es que yo los cristianos no puedo fumar. Yo le digo, no. Tú pagas el salvo, no tiene que ver nada con el cigarro. Tú puedes seguir fumando. Si Dios quiere, Dios te va a ayudar a dejar ese vicio. ¿Por qué? Porque eso es por convicción. Pero muchas veces ni se los menciono porque dicen, no, es que no quiero que lo fumen. A mí me encanta mi Creo. Y ya. Yo creo. Lo que les digo yo, si quieren fumar, ¿cómo fuman afuera? Bueno, no, ahora, hermanos, creo que el asunto que trae la hermana Patti es un poquito más complicado. Ya, y ahorita voy a tratar de dirigirlo. ¿Qué, muchachos? Sí. Y es lo que está diciendo Pablo. No, de nuevo, nuestras prácticas pueden destruir. Y hermanos, mire las palabras que Pablo está usando. Pueden destruir a otras personas. Entonces, déjenme nada más recordarle. Hermanos, por ejemplo, déjenme de nuevo en estos 3 círculos que es posible ver. Hay cosas que la Biblia sí enseña que son pecaminosas, pero hay cosas que la Biblia no enseña que son pecaminosas. Entonces, hay cosas grises, como ese. Hermano, probablemente, ya sea por la antigüedad de la Biblia, porque la Biblia no quiso ser exhaustiva, nunca dice nada sobre el cigarro. Ahora, pero el cigarro, y de nuevo, recuerda aquí los asuntos que pueden convertirse en pecaminosos, pero el cigarro, al igual que el alcohol, llegan a un punto en donde son pecaminosos. ¿En qué punto la Biblia dice eso? Cuando se hacen adicciones. ¿Me explico? La Biblia sí tiene mucha prohibición. ¿Para qué? Para las adicciones. Ahora, para las adicciones, no nada más adicciones y abusos de ciertas cosas, aún hermanos de la comida y la bebida, también la Biblia tiene esas direcciones. Entonces, por ejemplo, ¿por qué uno podría pensar, no fumamos, no tomamos, pero qué tal la coca? Entonces, de nuevo, y la Biblia sí tiene mucho que decir sobre eso. Entonces, ¿sí me explico? O sea, la Biblia sí enseña donde hay un punto donde el exceso y el abuso de muchas cosas se convierten en ¿qué? Pecaminosas. Cuando la comida o otra cosa, hermano, se convierte en una adicción, es cuando la Biblia
contiene serias exhortaciones sobre eso. Ahora, déjenme continuar aquí. Contraste. No, bienaventurado el que no se juzga en lo que aprueba, pero el que duda es condenado si come, porque no come por fe. ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí? Pablo aquí utiliza dos palabras derivadas del verbo juzgar, condenar. En la primera describe si alguien ejerciendo juicio y no está seguro. La segunda es una palabra enfática para condenación o culpabilidad. Entonces, si alguien tiene dudas sobre alguna acción, esa duda ya lo ha condenado o hecho culpable. Es decir, ya ha convertido una acción neutra en pecaminosa. La razón de la culpabilidad es que no está convencido sobre tal acción. Se usa la misma expresión que se usó para la persona que tiene fe o está convencida. Lo que Pablo está diciendo es bienaventurado el que puede aprobar, ¿verdad? Ciertas cosas que la Biblia no prohíbe, pero si alguien duda y lo hace en duda y lo practica en duda, entonces eso es ¿qué? Eso, pero el que duda es condenado. ¿Ok? Hermano Jesús. Contradicciones, pues, al momento de decidir con las mismas cuestiones mundanas. Yo como personal puede estar con cigarro y vino, pero de tabaco, pero lo quitamos inmediatamente. Ahorita no me afecta si está una persona bebiendo o tomando un lado de vino, pero años atrás, sí era un problema para mí. ¿Por qué? Porque yo sentía el deseo, el que iba a ser, ahora sí como dice la expresión de la Biblia, ¿no? Que veía el vino enloquecer y no sé, emocionado con eso. Ahorita no, gracias al Señor. Pero como decía el hermano, ¿qué tal de la comida? Por ejemplo, en lo personal, yo no como, si no me dan un cambio, perfecto. Pero por ejemplo, si un hermano o hermana aquí de congregación me invita a una comida y me sirve un postulazo, yo tengo que comer. Pero Sí. que no puedo rechazarlo por lo mismo. Más o menos. Ahora, miren, déjenme centrar un poquito más esta discusión. Especialmente, déjenme aquí en estas dos cosas. Primero, dice, bienaventurado es el que no se condena. ¿Ok? Pero el que duda. Hermanos, y aquí viene de nuevo, y aquí vienen muchas de las cosas que ustedes ahorita me acaban de decir. Hermanos, vivimos en un mundo donde ya vimos las consecuencias de ciertas sustancias y de ciertas acciones. ¿Ok? Entonces, aquí, Pablo está muy transparente en esto. El que duda ya es condenado. Hermanos, si usted viene de un trasfondo donde sus padres o papá o mamá fueron alcohólicos, usted va a tomar con plena convicción. No, yo voy a tomar sin ninguna duda, sin ningún remordimiento, sin ningún mal pensamiento. O si usted viene de familia donde había droga o había cigarro en abuso, donde golpeaban o por ejemplo dejaban sin comer a la familia para alguna adicción, ¿usted va a practicar eso sin duda? Porque, ¿me explico? O sea, porque Pablo está serio con esto. De nuevo, ¿por qué? Porque hay asuntos, hermanos, muy fuertes de trasfondo que convierten de nuevo esos asuntos grises ya en asuntos pecaminosos. ¿Ok? A ver, Carla y ahorita hermano Bruno. Carla. ¿Cómo?
Ok, la Biblia no tiene ninguna prohibición para tomar. Alguien puede tomar una cerveza. La Biblia no tiene ninguna prohibición. ¿Ok? No tiene ninguna prohibición. Tampoco lo está diciendo. Pero háblame de los Eso, borrachos. ahí va. Entonces no tiene ninguna prohibición. Ahora, aquí viene la cosa. Y aquí es donde el asunto personal viene mucho. Si esa persona se toma un voto, ¿verdad? En plena confianza y no se condena, Pablo dice, pues bienaventurado. Pero si esa persona se toma un voto en duda y en mala conciencia, eso es completamente pecaminoso. Ahora, hermano, y de nuevo, aquí quiero traer el asunto. Si, hermanos, en nuestra sociedad es muy difícil, en nuestra sociedad, nuestro trasfondo, para mí es muy difícil que alguien practique estas cosas en plena confianza de que no pasa nada. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque o todos, hermanos, del lado de mi papá, nosotros hemos visto a 2 tíos morir de cirrosis alcohólica. Hermanos, bueno, por lo menos yo he visto a uno morir, es una muerte espantosísima. Hermano, ¿usted cree que yo como pastor en Libertad Cristiana voy a tomarme un bote teniendo todo un antecedente de lo que el alcohol puede hacer? Pues también el tamaño del bote, 5 litros. No, y de nuevo, hermanos, ¿por qué? Porque de nuevo, no es ni el asunto del tamaño del bote. La que tenemos ahora dice, no os embriaguéis con vino. O sea, se trata de que si aquel que toma se pone todo y empieza a hacer problemas, broncas y todo lo demás. Lo mismo pasa con la droga, o cualquier droga, de la cual también hay disolución. Entonces, cuando se toma con reserva, como dice, también es que tomar mucha vida para que llegue tu mal. Cuando le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, como dice, ¿no? Aquel que come se considera. Ahora, hermanos, pero quiero que aquí, de nuevo, lo que está diciendo el hermano Juan, aquí la exhortación seria de Pablo no es el asunto de la libertad, no es para decir nosotros, ay, no es pecaminoso. No, es para decirnos, si uno puede llegar a practicar eso sin duda, sin cuestionamiento. El riesgo sanitario, por ejemplo, cuando lo pusieron, cuando ya no permitían que yo fumara, cuando tú no fumas, antes se fumaba dentro de un restaurante. Creo yo que el higienismo y el riesgo sanitario, pues debe haber algo que diga, oye, pues si tú te quieres matar solo, tú sabes lo que haces, pero no vas a poder hacerlo en un restaurante donde viene a comer una persona y trae sus hijos, por ejemplo. Y así empezó esa restricción. Sí. Y hermanos, y por ejemplo, de nuevo, hermanos, en una casa, por ejemplo, en una casa de los fumadores, las personas no fumadoras también son propensas a la enfermedad. Más ¿No? porque reciben. Exactamente. Entonces, hermanos, aquí viene. Imagínense de nuevo, si usted viene de una familia así, usted va a fumar sin duda, usted va a fumar sin cuestionamiento. O sea, ese es el punto de Pablo. El punto de Pablo no es como de decirnos, quitarnos todas nuestras, así de, ay, Pablo, has quitado todo, entonces yo... No, el punto de Pablo es, tengan mucho cuidado, porque hay muchas cosas que pueden, de nuevo, que nunca las vamos a poder practicar sin duda, sin cuestionamiento. Hermanos, ese es mi asunto con el alcohol. No, hermanos, yo nunca voy a poder decir, Señor, en libertad me voy a echar un bote. Hermano. Bueno, no, bote no, de botella. A ver, hermana Margarita. Me gusta que no voy a Marketplace, pero llegó un momento que digo, todo
uno es importante, y desgraciadamente uno pierde mucho tiempo. Y llegó un momento que dije, no, lo voy a tener que pagar porque me estaba absorbiendo tanto. No tiene nada de malo el mueble, perder el tiempo, en vez de usar en cosas más productivas. Ahora, hermanos, ese es otro asunto, mismo asunto. Hermanos, aquí en la iglesia hay personas que tienen convicción. Yo me acuerdo, yo tengo amigos pastores que decidieron en todo su corazón que no iban a tener tele en su casa. Y tengo amigos pastores que no tienen tele en su casa. No tienen ni una. Yo tengo una tele. ¿Sí me explico? O sea, pero son asuntos personales. ¿Me explico? No podemos decir la tele es pecado. Ver la tele es pecado. Ahora, pero los que tenemos tele debemos tener cuidado, porque como la hermana Margarita está diciendo, ¿cuándo nuestra libertad puede convertirse en algo pecaminoso? Una adicción. Cuando la tele se hace una adicción, cuando la tele se hace ¿qué? Una pérdida de tiempo, de dejar nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Por andar viendo tele. O no tenemos el cuidado de lo que lee uno. Esa es otra cosa, que uno traga y si uno se hace más insensible, sí, todo es parte de eso. Uno que estaba tomando y estaba mirando los deportes. Todo eso, hermano. Todo eso, hermana Alma. A ver, permítame, hermana Alma. Hermana Alma. Y cuando, por ejemplo, lo que dice usted se toma un bote que dice y no dice nada en la Biblia, pero yo creo que es importante el testimonio. Por ejemplo, la Biblia no dice, pero el hipotético no sabe lo que la Biblia dice. Entonces, yo no voy a hacer algo porque una persona puede decir, mira la hermanita lo que anda haciendo. Entonces, aunque la Biblia no lo prohíba, pero le estoy usando a la persona. Y es el punto de Pablo. Es el punto de Pablo. O sea, hermanos, el punto de Pablo es que puede haber cosas que la Biblia realmente no dice nada, pero pueden ser destructivas a otras personas. Ahora, aquí está hablándolo entre creyentes, pero ya hablando por ejemplo, en nuestro testimonio para ganar a otros. ¿Sí o no? Y es lo que estaba diciendo Aarón. O sea, ya en nuestro testimonio, hermanos, si eso es ofensivo entre creyentes, si eso puede ser destructivo entre creyentes, imagínense para los que estamos tratando de ganar. Y este es el punto que Pablo está tratando de decirnos, hermanos, que los asuntos, y mire, déjenme terminar con esta afirmación. Último versículo aquí, todo lo que no viene por la fe es todo lo que no viene de una convicción personal. En libertad con Dios es pecado. Entonces, ahora, estas exhortaciones que Pablo está diciendo, hermano, si usted se da cuenta, muchas de las exhortaciones no son para los débiles. Los débiles ya se restringen. Muchas de estas exhortaciones son para los ¿qué? Para los fuertes, ¿qué? Que están usando más su libertad, que están tratando de que jalan más parejo, y entonces, es lo que Pablo está diciendo, es los que tienen un sentido más de libertad, que han visto que la Biblia no prohíbe ciertas cosas, ustedes deben tener más cuidado de ¿qué? De no destruir a otros, y de que todo lo que practiquen sea ¿qué? En plena certidumbre. En plena certidumbre. Ustedes deben asegurarse que todo lo que practican, de nuevo, hermanos, y es muy difícil, especialmente para nosotros, en nuestro contexto, practicar muchas cosas sin duda. ¿Ok? Practicar muchas cosas sin duda, especialmente estas difíciles que acaban de mencionar. Fumar, cerveza, vino o muchas otras de estas cosas.
¿Ok? Es muy difícil practicarlo en nuestro ambiente, en nuestro trasfondo, por asuntos familiares, sin duda. O es muy difícil practicarlo en plena, ¿qué? Convicción. Porque, y de nuevo, todo lo que no viene por la fe es pecado. Y de nuevo, no está hablando de fe salvífica, está hablando de ¿qué? Convicción personal. Convicción personal. Entonces, hermanos, esto es lo que Pablo está tratando de ayudarnos. Entonces, debemos tener cuidado. Y la exhortación, si usted se dio cuenta, la exhortación más enfática no es para los débiles. Ellos ya tienen, ¿verdad? Ya tienen una dificultad. Sino es para los fuertes, los que utilizan, los que tienen más libertad, los que tienen, ¿verdad? Los que están practicando más, los que están viviendo y buscando cosas que la Biblia no dice. Entonces, es para ellos de no hacer estas cosas, hermanos, para destruirnos y, como dijimos, sea de paso, también para no alcanzar a otros. Porque de nuevo, es lo que sí es cierto, lo que ustedes acaban de decir, hermanos, cuando la gente que no conoce a Cristo nos ve a nosotros y no ve ninguna diferencia, entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Sí? No, pues aquí, imagínense, si practicáramos todas las cosas que la Biblia nos dice, mira, aquí toman re a gusto, fuman re a gusto, y mira, bailan re a gusto, y mira, andan coqueteando uno con otro re a gusto. ¿Cuál es la diferencia? Sí, hermano Jesús. Muchas veces, doctor, revisando, mi papá había con personas que decían, oye, fíjate que tengo un amigo de cierta religión que fuma y bebe, casa, tiene fiestas y todo. Y a ellos les preguntaba qué tipo de religión es. Y me decían, este tío que va. Pues, ¿verdad? Digo, pues, si a él no le parece mal, digo, hacer eso, que la palabra de Dios no lo dice. Pero pues, tú ya te estás dando cuenta de que no está bien. Entonces, uno puede juzgar a todos. Sí, sí. Hermanos, y ese es el punto importante, es la práctica de la abnegación en beneficio, dice Pablo. ¿Se acuerda? La exhortación aquí era, esforcémonos por perseguir la paz y ¿qué? Lo que ayuda. De nuevo, hermanos, hay cosas que aún como que estamos hablando que son buenas por la salud pública, por el provecho personal. Me explico, por desarrollar una cultura más de responsabilidad. Hermanos, mire lo que está pasando en Hermosillo. Yo no sé si todos los choques que están pasando, pero la ciudad está ya está muy saturada, pero la ciudad ya está muy preocupada, hermanos, que cada semana hay un montón de choques por múltiples razones. Múltiples razones. Entonces, aún la abnegación, hermanos, de no ir tomados, de no ir todas estas cosas, promueven el bien de la sociedad y el bien ¿verdad? De la comunidad. Sí, y de nuevo, hermanos. Sí. Ahora, y de nuevo, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas. Sí, hermano Ortega. Una cosa aquí para mí, me habla acerca del libro Proverbios 23, 29. ¿Para quién será el ay, para quién el dolor, para quién la felicidad? ¿Para quién las quejas, para quién las heridas de madre? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente lo verá, y con mártir la recorrerá. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón agradará. Perversidad será como el que yace en medio del mar, o como el que esté en la punta de un mastodero, y dirá, hirieron a me azotaron no me sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Además de, bueno, a mí, además de que me está hablando de una adicción, está dando los resultados de que se puso cristiano. Sí, y de nuevo, hermanos, por eso, y de nuevo, hermanos, miren, yo nunca he tomado alcohol. Pero de nuevo, me cuesta creer que alguien en la iglesia que haya tenido un trasfondo en su familia
que alguien haya tenido o personalmente haya tenido pueda consumirlo sin condenarse, dudarse o juzgarse. Para mí es difícil creer, hermanos, que alguien en la iglesia pueda consumir alcohol libremente sin ninguna duda. ¿Ok? Perdóname, me cuesta. Igual de nuevo con el asunto del cigarro, me cuesta pensar que nadie que estar fumando sin ninguna duda. De nuevo, por lo nocivo que por lo nocivo que es. Y de nuevo, y podemos mencionar muchas otras cosas, porque de nuevo, la Biblia no... Los puntos que Pablo eran, ¿se acuerdan? Fueron los puntos. El asunto de la comer carne, el asunto de los días y el asunto del vino. ¿Okay? Entonces, hermanos, de nuevo, que estos principios nos ayuden. Ya no alcancé a dar la hoja, la vamos a dar para la próxima semana, pero los asuntos de conciencia son difíciles. Y de nuevo, el punto especial de Pablo es, hermanos, la abnegación conviene. La abnegación nos conviene. Hay que restringirlos. Ahora, ¿cuándo restringirnos? Especialmente cuando sepamos que hay hermanos débiles en las cosas que la Biblia no prohíbe. ¿Okay? Ahora, mencionamos alcohol y cigarro como cosas muy difíciles, pero no son las únicas. Acuérdese de, por ejemplo, las comidas de temporada o fiestas en las que nosotros a veces somos absorbidos de la cultura, ¿verdad? Los tamales de San Judas, los tamales del pozole de la Virgen y muchas otras cosas. Todos son asuntos que uno tiene que evaluar. Las tortillas de harina. Pero entonces, por ejemplo, usted comparte en las redes información como para generar envidia. Sí. Hay problema. Sí. Porque a veces sí nos enfocamos y sí es cierto, tomar comida, fumada por cuestión del cuerpo. Pero hay muchas cosas que influyen la bebida y que también tenemos que como ir dice examinando el corazón, porque cuál es la intención, si es para que nosotros sientan en vida de lo que uno, porque una cosa es que uno comparta, digo, eventos y eso está bien, pero cuando ya nuestra intención es generar, porque con la carne, ¿no? Ahí, digo, aquí no sé de nadie, ¿no? Pero me ha tratado así de compañeros que una camionetota y la foto, y en algún momento yo hasta le caía que lo voy a hacer, pero digo, no, o sea, de por qué lo estamos haciendo como lo estamos haciendo, esos detalles parece que no, pero sí generan. Sí, hermana, adelante. Espérame tantito, hermano Cruz. Hermana Chelo. Vale. Sí, sí. Y creo que, de nuevo, esa debe ser la conclusión natural. ¿Ok? Bien, hermano Cruz, para terminar. Yo tenía un primo hermano, que él decía que no fumaba, pero sí, tabaco no fumaba, marihuana. Porque él tenía cataracts en los ojos y tenía marihuana. De nuevo. Sí. Bueno, vamos a terminar aquí. Bien, hermano.